Ya comienza Quiero Moda Podcast con Carolina Rival. Bienvenidos a un nuevo episodio de Quiero Moda, Expresa tu Esencia, un espacio dedicado al diseño, al arte, a la moda, al estilo de vida. El día de hoy estamos con un súper invitado. Él es Jorge González Meneses, es diseñador, docente en Duoc y además es investigador en tecnologías para el aceleramiento en el diseño y el desarrollo de productos. Es como, ¡wow! ¡Qué gran concepto! Así que por lo mismo, el día de hoy hablaremos de diseño e innovación. Muy bienvenido, Jorge. Feliz de tenerte el día acá, porque para mí tú eres alguien muy importante dentro de la escena del diseño. Nos conocemos hace ya muchos años. Muchos años. Primero, gracias por invitarme, Caro. Sí, pues como decía, y nos conocemos en 2006, yo creo, por ahí. Así que mucho tiempo, ¿verdad? De la era dorada de diseño emergente. Así que nada, muchas gracias por invitarme a tu podcast y estoy abierto a conversar lo que quieras. Mira, primero me gustaría comenzar a conocerte y dar a entender la importancia de todos los creadores que estamos detrás del medio local al menos y conocer de ti. ¿Cómo conectaste con el diseño? ¿Cómo llegaste a esta área? ¿Cuál fue tu conexión? Yo sé que tú estudiaste diseño de vestuario, pero ¿cómo se inició todo esto? Bueno, yo soy de familia de costureras, modistas. Mi mamá es modista, mi abuelo es zapatero, así que por ahí el dicho de que la sangre tira es absolutamente cierto. Claro que después con el tiempo yo les fui dando una vuelta y no me quedé solamente en la confección o en la producción, sino que fui profundizando un poco más. Soy diseñador de vestuario del Duoc. Después me fui a Argentina y ahí hice una maestría en diseño de zapatos. Después estudié en el FIT en Nueva York, estudié diseño de zapatillas. Y en Parsons, también en Nueva York, me especialicé en algo que se llama Digital Fashion. O sea, te has ido capacitando durante todos estos años, pero con todo. Volviendo a tu inicio, me cuentas que tu papá, tu mamá era de familia modista, tu papá por el lado de calzado. No, por el lado de mi mamá ¿Ya? todo. Por el lado de tu mamá, sí. Todo el área de la... Todo el área textil. ¿Ya? Mi abuelo zapatero, ¿Ya? Mi abuelo tuvo una historia bien marcada dentro de la zapatería, llegó a ser presidente del sindicato de zapateros de Chile. Zapatero ahí bien importante. O sea, de chico viste las hormas, toda esa materialidad, claro. Te tocó conectar con eso. Sí, y mi abuela era costurera, la costurera del barrio. Mi mamá siguió un poco el camino y estudió corte y confección, que se llamaba ahora. En esa época era la escuela de modistas. Así es que, claro, cuando chico yo jugaba en el taller de zapatos de mi abuelo. Mi abuela me enseñó a usar la máquina de coser para que no le echara a perder, obviamente, porque era esta pedales. Entonces por ahí como que anduve partiendo y mi mamá tuvo taller, entonces si quería plata me mandaban a planchar bastas, ayuda en algo, cortar hilachas en el taller. Y era un taller bien grande que le hacía parcas, sobre todo a una marca que en los 90 era bien famosa, se llamaba Montaña Sport, y a Rossignol, que eran como las dos grandes, y mi mamá le producía a ellos. Entonces claro, como que tuve un acercamiento a materiales técnicos desde chico, como ver procesos de producción. Y probar algunas cosas, jugar con el hecho de llegar a jugar con las máquinas, a poder tenerlas ahí, ya te hace un avance, una conexión. Claro, y además tenía ropa que, si bien no me la hacía yo, porque era súper chico, pero sí metía la cuchara y daba como... O recolectaba textiles entre medio, los juntaba y con eso me armaba algunas cosas. Te encantaba conectar en eso, así sí, como diseñar, sí. armar cosas. Yo creo que eso es algo como que un punto que de repente encuentro en común con muchas personas que de cierta manera, aunque no hayan tenido en su familia a alguien del rubro, sí les gustaba crear y armar cosas como en su infancia. Como inventar cuestiones y claro. La creación que le digo yo. Oye, pensando, como tú me dijiste recién, la época dorada del diseño, yo me acuerdo de esos eventos de diseño emergente, fue una época muy entretenida, porque muchas de las personas que nos conocimos ahí hoy día siguen trabajando y creando proyectos.
¿Cómo fue para ti esa época? Y porque tú fuiste parte también de esa generación que movió todas esas actividades que se realizaban. ¿Cómo se dieron esos inicios? Bueno, cuando Camilo Potoczniak me contactó para ser parte del equipo central de diseño emergente, cuando era un proyecto que llevaba meses recién en el aire, primero fue un honor porque era un proyecto súper importante que estaba creciendo. Para los que no saben, diseño emergente básicamente era previo a Facebook, previo a casi todas las redes sociales que existen ahora. Era un foro, básicamente con un portafolio, era como Behance y Facebook unidos, donde los diseñadores mostraban sus productos o sus procesos de diseño y nosotros los comentábamos, y además teníamos foros donde nos ayudábamos e interactuábamos. Esto entre el 2006 y el 2008, 2009, que es cuando apareció Facebook, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando me dice que me puedo hacer cargo del área de indumentaria, yo feliz, obviamente. Había detectado en mí algo que le llamó la atención y le dimos. Y fue un semillero súper grande, señores súper importantes de esa época. Nuestro fin solamente era nivelar el diseño a nivel nacional, y terminamos siendo una comunidad internacional que tenía una presencia increíble en Europa, en México, en Colombia. Fueron cosas que se nos escaparon de las manos. Fue un proceso súper entretenido. Ahí te conocimos porque tú subías tus cosas también. Yo era como de las primeras en subir así como portafolios más armados, como con colecciones. Igual en esa época mis diseños eran bastante más vanguardistas, más parecido a lo que se hace ahora. Sí, me acuerdo perfectamente de tu trabajo. Así como era como lo que se está haciendo ahora, y en esa época era entretenido porque tú tenías ahí la posibilidad de conectar con otros que están como en la misma que tú y de alguna manera de distintas áreas, y poder colaborar y también hacer llegar tu trabajo a otras personas, recibir comentarios. Yo siento que fue un espacio súper positivo de diseño emergente. A mí me gustó mucho participar cuando ustedes hacían eventos, poder montar un stand con mis trabajos, hacer desfiles. Me acuerdo que hicimos un desfile que fue cuando hicieron un evento en la Universidad de Chile, me parece, que había un evento grande. Un evento súper grande. Sí, con muchas marcas. Me acuerdo que conocí un montón de personas que después con el tiempo empezaron a hacer cosas grandes, revistas, los mismos diseñadores, distintos. Y ese espacio fue muy positivo, y ahí nos conocimos nosotros y hicimos ese feedback, esa buena onda para el futuro. Cosa que después nos llevó a ser hasta compañeros cuando estuvimos en diseño de calzado, sí, en el Duoc. Y siempre me acuerdo de esa experiencia porque yo me quedé con las ganas ahí, como que hice zapatos pero no me lancé con productos, como que me quedé con un poco esa idea. Pero me gustó mucho esa experiencia también, de compartir en ese espacio de Duoc también. Cuando tú te dedicaste después al calzado, sí, o sea, ese ha sido tu últimos años como tu especialización, específicamente yendo hacia el área de las zapatillas y la innovación. Cuéntame cómo surgió eso y cómo te has desarrollado en esto. Claro, yo me he desarrollado en paralelo como por dos áreas que son bien importantes. Una que es el vestuario súper técnico a nivel deportivo y laboral, con materiales técnicos, donde me preocupo desde accidentes laborales hasta mejorar la performance de un deportista. Como por esa área he trabajado harto, estudiando mucha ergonomía, mucha biomecánica, etc. Y por el otro lado, desde el 2009, que fue cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, empecé a darle a los zapatos. El zapato en especial tiene una cosa súper entretenida que mezcla el diseño industrial y el diseño de vestuario, que son como las dos áreas que siempre me han gustado mucho a mí, dentro del diseño. Entonces, claro, fue como anillo al dedo el encontrarme con que existía una forma de diseñar que no era la zapatería clásica que yo había conocido, que era el taller, el maestro con los clavos, donde estaba ahí con la horma entre medio de las rodillas. Es como la imagen que todos tenemos del zapatero como
como muy metido en la Claro, y me di cuenta que la existía un manufactura. mundo mucho más grande en ese sentido y que podía ver cosas como sistemas de producción, sistemas de inyección de materiales para hacer las plantas, y ahí fue cuando esto ya me empezó a gustar mucho. Y ahí empecé, claro, a crecer dentro del mundo de los zapatos, me especialicé, tomé clases con un zapatero que había en Chile, con don Aladino Colombo, que don Aladino era un zapatero muy importante en Europa y que se vino a Chile por sus hijos, porque él era chileno, y terminó en un taller ahí en Victoria haciendo zapatitos a pedido y todo, pero dentro de las cosas que don Aladino hizo fue los zapatos para Barbarella, la película de Hollywood. Imagínate. ¡Wow! Sí, no sé, era un viejo increíble. Y ahí estuvimos con él un rato hasta que lamentablemente falleció, porque en verdad ya estaba muy viejito. Y yo seguí un poco el camino con él. Entre medio, junto con don Aladino, empezamos a hacer cursos de capacitación de zapatos en las noches dentro de Duoc. Y ahí empezamos a formar a los zapateros que empezaron a aparecer después. Y empezamos a formar a quienes después siguieron formando, porque nosotros cerramos como esa área de capacitación que teníamos, y ahí tomó el mando después la Isa en la Católica, que también pasó por nuestros cursos, y ella empezó a hacer más y empezó a crecer. Entonces como que básicamente empezamos a levantar esta industria en el barrio Victoria, que era muy chiquitita, había muy poquitas marcas. Y que estaba cada vez decayendo por toda la importación. Y lo peor era que los viejos de Victoria no pescaban a las mujeres, había una cosa súper machista, ahí yo tenía que ir a hablar con ellos, por favor atiéndanmelas bien, claro. Ellas les van a dar pega después. Como sí, que como conectar con las diseñadoras. Fue un trabajo súper grande y súper fuerte, que después tuvo, verdad, me siento bastante responsable de todo lo que pasa ahora con todas las zapaterías de autor. Que si bien muchas de las marcas yo no fui su profesor ni tuve como injerencia en lo que hicieron, pero sí tuve que levantar el camino para que otros hayan sido sus profesores, que fueron mis alumnos. Claro. Entonces como que al final fue como un camino un poco que creció en ese sentido. Y ahí, bueno, como diseñador de zapatos me empezó a ir súper bien. Empecé a hacer asesorías junto con la Coti, empezamos a asesorar a empresas, empezamos como a crecer, nos empezaron a conocer empresas más grandes y nada, la zapatilla es un gusto que todo el mundo tiene desde niño, desde que veía en la tele un basquetbolista, qué sé yo, en mi época, en los 90, ahora un futbolista, etc. Y cuando empezáis a cachar que las zapatillas tienen una historia tan importante en la construcción social, le empezáis a agarrar un gusto rico. Cuando te das cuenta que hay un modelo de zapatilla que fue importante en la liberación de la opresión de los negros en Estados Unidos, como las Puma Suede, tú decís como wow, así como... Es como la relevancia que tiene al final lo que vestimos en nuestra historia personal y en la historia colectiva, porque yo veo las zapatillas ahora son objetos de colección, o sea, no solo desde ahora, desde hace décadas, pero ahora ya está establecido. Las personas les gustan, a todos nos gustan. De hecho, a los que no les gustaban se han estado adaptando. Yo creo que en los últimos años he usado zapatillas más que en muchos años anteriores. Antes siempre prefería zapatos y ya una vez que tú ya sentís la comodidad y la versatilidad para combinarlo, porque también tiene que ver con atreverse a hacer otras combinaciones. A mí me gusta mucho lo de combinar zapatillas con vestido, me encanta. Me genera una sensación de confort que no te dan otros calzados. Por supuesto hay ciertas etiquetas, como todo hay que participar, pero creo que la zapatilla es definitiva algo que es muy relevante dentro de la industria de la moda y del área del diseño. Así que no, me encanta eso de tu trabajo y tú creaste tu marca. Sí, tuve marcas entre medio cuando recién partí, pero nunca fui bueno para los negocios. Enseñar es como lo que más se da en mi caso. Y nada, tuve marca, tuve tienda en el drugstore y regalaba la ropa, en verdad. Porque no tenía ese gen como de estar vendiendo.
y a las vendedoras se enojaban conmigo porque de repente yo le regalaba algo a alguien y al final íbamos perdiendo. Obviamente quebramos porque nadie Y los puede sostener. precios, es desafiante los Además negocios. es súper difícil estar en el medio y por ahí yo creo que más que nada iba. Además piensa que esto fue en el 2005 cuando el diseño, 2005-2006, de hecho la tienda en el Traxor la abrí cuando estaba estudiando diseño. 2006 parece después. No, eso fue como no fue antes. Salí en el 2005. Fue como en el 2003 yo creo. Entonces en 2006 estaba en una tienda, en un colectivo que se llama Heavy Metal Punk. Ah, ya, sí me acuerdo de Heavy Metal Punk. Fue muy renombrado también. Sí, Él es me que era la tienda Sí. soñada. Imagínate, arrendamos un departamento de 3 pisos ahí en Orrego Luco con Providencia. Y cada pieza del departamento era la tienda de un diseñador. Me acuerdo que en el Discovery Travel and Health del cable salimos elegidos como uno de los lugares imperdibles de Latinoamérica. Estábamos como en el puesto 8 de los 10. Oh, buenísimo. Pero claro, Eran tiempos muy buenos para el diseño de autor igual en esa eran época. tiempos buenos. Está como el 2010. Pero sí. la gente no nos valoraba porque Sí. todavía no existía esa idea de que el diseño de autor era más caro porque costaba más producirlo. Claro. Que nosotros no podíamos hacer lo que hacían los retailers, entonces era más difícil. Ahora yo siento que hay más Hay más conciencia conciencia. y la gente está dispuesta a pagar un poco más por un producto Claro. que sea de un diseñador con producción local, porque también está más informada. En esa época tampoco había tanta información. Entonces, claro. Pero bueno, ahí nos fue bien, nos fue mal, cerramos y me dediqué más que nada a hacer clases y asesorar. Bueno, tú has estado todos estos años como en el área de la innovación e integrando nuevas tecnologías, investigando y desarrollando todo eso. ¿Cómo funciona? Porque igual hay que estar a la vanguardia, o sea, es algo que tenéis que experimentar. ¿Cómo funciona eso? Claro, yo desde chico que siempre tuve ese bichito para estar investigando y saber qué pasa. Tuve la suerte de que tuve por ahí un tío que me incitaba mucho a investigar y a utilizar métodos científicos de investigación. Entonces como que me fui empapando desde pequeño. Y cuando ya estaba trabajando como docente, cuando tú eres profe, sobre todo en la educación superior, tenés que estar muy al tanto de lo que está pasando en todos lados, porque tienes que darle a tu estudiante la información real. Claro. En ese sentido, Y una guía. uno tiene que ser súper responsable. ¿Sí? Entonces, cuando me pongo a hacer clases, digo como, bueno, yo no les puedo mentir a mis alumnos, no les puedo enseñar lo mismo que me enseñaron a mí, porque eso ocurría en esa época, si bien la estructura era la misma, pero tengo que tenerlos siempre como lo más contemporáneos y actualizados posible. Entonces, claro, por ahí parte un poco ese bichito por estar buscando qué es lo que está ocurriendo en todos lados, estar como súper pendiente, cosa de que si algún cabro, alguna chica tenía una pregunta, yo pudiese respondérsela y no quedarme ahí como, mira, sabes que no sé. Claro. O tener que inventarle como para salvar la situación en la clase. Entonces, por ahí, claro, pues me tuve que estar investigando constantemente, estar leyendo, y me empecé a adentrar en ciertos procesos tecnológicos que eran súper importantes. Empecé a trabajar con el Rodrigo Alonso. En esa época nos hicimos un poco famosos porque Rodrigo sacó un saco de dormir con forma de persona, ¿Ya? que se llama Selk Bag. Después hicimos un proyecto súper interesante de innovación, que eran unos zapatos fabricados en un campamento en Colina, donde me tocó por ahí, trabajar en el diseño del producto, ver cómo se iba a producir. Me tocó capacitar a las personas que iban del a campamento para poder hacer los zapatos. Me tocó ver qué máquinas comprarles, cómo armarles el taller, enseñarles el sistema de producción. ¿Y cómo fue esa experiencia con las personas? Pues estar así como que te ayuden un equipo de profesionales a armar este proyecto, me imagino que enriquecedor. Fue bien interesante porque esta fue una idea del Techo para Chile, del Techo para Chile, de la ONG, que querían hacer fábricas de distintas cosas. Entonces ahí nos ponen en contacto, le avisan a Rodrigo,
por otro lado me llega la información, como ya estábamos trabajando con Rodrigo, fue como, oye, hagamos esto, se ve entretenido. Rodrigo me dice, yo tengo una idea de un zapato, que es un zapato con cierre desmontable, esto fue en el 2010 creo. Y lanzamos estos zapatos, nos tocó diseñarlos, todo el proceso. Y después tocó ir al campamento. Y llegar al campamento con toda la buena onda posible, de que estas personas no se sintieran como con una invadida o utilizada de cierta forma. Nosotros en ningún momento quisimos aprovecharnos de ellas. De hecho, nosotros todo el dinero con lo que nos pagaron nuestros servicios fue mediante auspicio, con empresas grandes que fuimos a, hola, tenemos este proyecto, hay que financiarlo. Entonces a ellas nunca les pedimos plata. Y el Techo para Chile después se hacía cargo del taller y de que el taller funcionara. Nosotros llegábamos, diseñábamos un producto, lo colocábamos y ellos después veían cómo implementarlo y que ellos ya lo empezaran a desarrollar y a trabajar. Claro, y ahí estuvo súper interesante. En un comienzo las chiquillas estaban muy abiertas, pero ya después con el tiempo van apareciendo ciertos roces, se dieron cuenta que producir vestuario es mucho trabajo. Era mucho trabajo y que no se pagaba tanto, pero bueno, mi trabajo llegaba hasta eso. Claro. Además, cuando partimos el proyecto yo les dije que si hacíamos esto, yo quería que el sistema productivo fuese tal que después, si el proyecto acababa y ellas con las maquinarias pudieran hacer cualquier cosa. Claro, que pudieran seguir prestando servicio o ellas ser creativa y comercializar algún entonces producto. Como que no era solo enseñarles a hacer ese tipo de zapatos, sino que era enseñarles a utilizar la maquinaria para distintas cosas, que estoy como teniendo cierta responsabilidad con ellas también, porque era como, hola, te vengo a enseñar este zapato, que te vaya bien, si te fue mal no es problema mío. Es interesante lo que tú me cuentas, sobre todo cuando son personas que no era como que dijera, oye, es mi sueño ser diseñador o ser creador. Sí, no, ahí la forma más práctica que tuvimos de solucionar ese gran problema que tenía que ver con el oficio fue colocarlas a ellas en turnos en el punto de venta. Nosotros teníamos un pop-up dentro del Parque Arauco, entonces la gente iba, revisaba los zapatos, veía si les gustaban y no. Y ahí se dieron cuenta con el intercambio con el cliente de que lo importante que era tener buen oficio, de que las cosas se vieran bien hechas, de que no estuvieran manchadas, que el pegamento, que las costuras. Y ahí como que gracias a eso logramos hacer que ellas entendieran lo esencial que era esa parte del proceso, que no era llegar y pasar la máquina y que después si se empezaba a descoser era problema de otro. Claro. ¿Sí? Pero sí, en sí fue un proyecto súper entretenido. Y un poco siguiendo por donde me estáis preguntando, claro, ahí empiezo a hacer como proyectos importantes de innovación. Partí igual antes, ayudándole a mi papá, que mi papá trabajaba en esa época en una empresa de ingeniería eléctrica, entonces le ayudé con la ropa para que no se electrocutara a la gente, entonces tuve que ahí buscar como mecanismos para hacer conducción eléctrica, etc. Y eso lo llevé a mi proyecto de título, con el que me gané el premio, que en esa época no se llamaba Chile Diseño, pero era como el premio Chile Diseño, en la categoría de proyectos de título, o de tesis en verdad, y ahí hice vestuario técnico para equitación, y entonces trabajé con la federación, hicimos un vestuario súper rico donde mantenía todo lo clásico de la equitación, pero por dentro tenía materiales súper innovadores, tenía cortes innovadores para poder respirar, para que no se rompiera la ropa cuando saltaban en el caballo, mantenerle la temperatura al jinete. No, y eso yo creo que es un nicho que por lo menos acá en lo local no está tan potenciado. O sea, si bien hay marcas que están generando productos más técnicos, un espacio que yo creo que está súper disponible, porque la mayoría de las marcas nos dedicamos un poco más a la creación estética, como conceptos visuales, más decorativos, pero el área funcional es necesaria. Sí, es súper necesaria. Claro, ahí eso va a depender de los gustos de cada uno. Yo tengo una formación que es mucho más funcional, una formación que tiene que ver con la Bauhaus y que la forma está por sobre, quizás la función está por sobre la forma. Entonces por ahí llevo mi carrera.
Y después ponte tú de los que pasó esto de los 33 mineros, ¿te acordáis que se Sí. quedaron atrapados? Me contactan de la Universidad de Valparaíso y de Codelco y les desarrollo una especie de peto deportivo, como los que usan los futbolistas ahora, ¿Ya? con un computador atrás, un chip, ¿Ya? donde les va dando cierta información. Y este peto iba por debajo de la ropa, con un computador pequeñito, conectado por Wi-Fi a la mina, con Y geoposicionamiento. eso te mide como Claro. las pulsaciones, ¿cómo funciona? Este microcomputador lo que hacía, bueno, tuve que diseñar ahí un Sí, porque sistema lo de cables encuentro súper- con textiles que fueran conductores eléctricos para Claro. poder lavarlo, ¿cachai? Porque si era... Bueno, tuve que hacer ahí Estaba el apogeo de los textiles. Claro, entonces ahí tuve que hacer un trabajo, traerme telas de afuera porque en Chile no había, qué sé yo. Y hice nosotros le llamábamos arnés para que los mineros no sintieran que estaban usando un peto, Claro, porque no podíamos pasar a llevar su masculinidad. sí. Pero básicamente Son era un peto. conceptos técnicos que de repente se Claro. malentienden. Sí. Y era básicamente un peto. Este peto tenía una banda. Esta banda daba datos como frecuencia cardíaca, geoposicionamiento, temperatura corporal, oxigenación. Entonces así íbamos sabiendo cómo estaba el minero, y también como le pusimos un acelerómetro también sabíamos si es que el minero estaba en una buena postura o en una mala postura. Entonces podíamos ayudarlos a corregir su postura mientras trabajaba en la mina. Y nada, ese proyecto fue súper entretenido. Oye, es que lo encuentro súper entretenido. Fue súper entretenido. Hicieron un estudio de esto, después sacaron así como información, decir, oye, ¿sabéis qué? Nos dimos cuenta de todo esto, porque si me decís que ven hasta la postura, me imagino que algo tienen que haber desarrollado de esa Sí, información. Sí, lo que pasa es que cuando tú trabajas con acelerómetros podías ahí configurarlo. Es un tema como técnico bien profundo. Bien latero también, pero sí, es como el teléfono. El teléfono tiene adentro una cosa que cuando tú lo moví un poquito sabe, ¿cachai? Sabe si está derecho, sabe si está en horizontal. Un poco jugábamos con ese principio en esa época. Esto fue en el 2012, creo, 2003, no me acuerdo cuándo fue Los Mineros, pero fue Ya. justo seguido. Y ahí empezamos a hacer este desarrollo más importante. Y después terminamos trabajando en un proyecto que no vio la luz, pero que era súper entretenido, que era para manejar maquinaria pesada a distancia. Entonces el minero tenía un guante, que era lo que nosotros estábamos desarrollando, y este guante básicamente era como una especie de guante táctil, Como pero sensor. aéreo, Ya. con unos sensores. Y ahí establecimos sensores de proximidad que tenían que ver con los dedos índices, y ahí establecíamos un campo de profundidad, qué sé yo, y él podía operar una máquina a distancia. Y ese proyecto era súper entretenido, Y pero súper de innovador. implementación era muy caro. Y nada, después aparecieron los lentes con realidad virtual y ya era como esta tecnología es mucho más barata que la que nosotros estamos proponiendo, y claramente Codelco optó por Claro. una tecnología más barata. Está en todo su derecho. Y también yo creo, ahora viéndolo en perspectiva, que claro, era una tecnología súper atractiva, pero era súper compleja y muy cara de hacer. Entonces, imagínate, geoposicionamiento en todos lados, ¿cachai? No, era complicadísimo, lo estábamos logrando, íbamos bien encaminados, pero nada. Y ahí empecé a trabajar con mucho equipo, con Codelco, con equipos de diseñadores industriales, ingenieros en computación, ingenieros en electrónica, ingenieros civil industrial. Y ahí empecé a trabajar con equipos que eran mucho más grandes y que no tenían que ver solamente con diseñadores, y solamente con diseñadores de vestuario. Claro. Entonces también eso me abrió un mundo súper grande y empecé a entender cómo funcionaban los procesos de innovación. De una perspectiva más amplia en base también a qué cosas se pueden lograr, porque me imagino que cuando empezaste a tener esta relación así te explotó la cabeza, se te ocurrieron 50.000 ideas para hacer, pero ¿qué, como tú decís, qué es realmente posible y qué podría salir a la luz? Porque igual, claro, de todas las ideas que van saliendo, uno tiene que al final sopesar los costos, la inversión que tiene que tener ese proyecto, entonces no es tan tirar ideas nomás, pero Sí, interesante. absolutamente. Cuesta, pero claro, o sea, a mí en verdad
si lo veo en perspectiva, ¿verdad? Filo con que no haya salido ese proyecto, porque todo lo que aprendí en el transcurso de lo que estábamos desarrollando fue infinitamente mayor, ¿cachai? Que aprendí demasiado de electrónica, aprendí cómo funcionaban ciertas cosas que yo no tenía idea, cómo funcionaba un equipo interdisciplinario donde me acuerdo perfecto que después para otro proyecto trabajé con un ingeniero electrónico. Entonces cuando yo le daba las indicaciones de un proyecto para las fases que estábamos haciendo, que también tenía que ver con sensores biomecánicos o sensores biomédicos, más que biomecánicos, eran biomédicos para los pilotos mientras estaban conduciendo los aviones, como para saber cómo estaba el piloto mientras estaba piloteando el avión en un combate o lo que fuera. Y ahí, claro, ahí me di cuenta, por ejemplo, ahí aprendí hartas cosas, pero también me dieron la perspectiva para aprender a lidiar con ciertas cosas. Y como yo era el diseñador y el diseñador de vestuario del equipo, porque siempre tuve problemas con el ingeniero eléctrico porque me miraban menos, así como yo iba a saber de cosas que él se suponía que las manejaba, que está ahí al revés y al derecho. Entonces él me decía, no, acá está la placa con la que vamos a hacer este sensor que va a ir puesta en el brazo y bla, 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 bla. Y yo le decía, yo no puedo utilizar esa placa en el brazo porque es así una cuestión. Y técnicamente no da. Ergonómicamente es imposible. Sí. Biomecánicamente estáis restringiéndole movimientos al piloto. Y si esto lo achicamos así, no sé qué. Y ahí teníamos discusiones que ahora son divertidas. En ese momento también eran discusiones muy calientes. Como quién sabe más, ¿cachai? Era chistoso, pero claro, y aprender a convivir como con todo ese tipo de personas fue súper interesante. Sí, y encuentro igual fuerte eso, porque pasa mucho cuando igual me ha tocado trabajar en equipos con personas de distintas áreas y a veces como que tienden a subestimar el trabajo del diseñador de vestuario porque lo perciben de una manera bastante superficial. Porque claro, el concepto común de que los diseñadores nos dedicamos a embellecer a todo el mundo, pero eso es como el plus, porque detrás de eso hay mucho más, hay mucho más tecnología de la que se muestra y mucho más investigación y avance y también, por supuesto, preparación, porque llegar y crear cosas no es tan simple. Tiene que haber algún trabajo previo, algún desarrollo previo antes de llegar y sobre todo al lugar que estaba ahí tú, que es algo de tecnología y de innovación. Ya tenías un bagaje grande en todo lo que es esa área. Tú los últimos años has estado ya dedicado a la docencia. Estás ahí como profe del Duoc, yo te conozco como profe del Duoc de todos los tiempos. Cuéntame cómo se ha ido dando este último tiempo y en qué has estado trabajando en eso. Bueno, como profe del Duoc ya no sé en verdad cuántos años llevo. Básicamente desde que me titulé, que me pidieron que me quedara haciendo clases. Ha sido un trabajo súper grande, súper largo, súper significativo, porque al final soy responsable de los que están saliendo y de las futuras generaciones. He formado muchas generaciones ya. He formado muchas generaciones, muchas. Y por ahí he logrado sacarles mucho trote. Algunos son más reconocidos porque trabajan en cosas que son como más mediáticas, otros que son más conocidos, pero conocidos dentro del underground, y otros que también les va muy bien en el retail y que unos ya viven en China porque ya, ¿verdad? Es mejor que estén allá, claro. ¿Cachai? Y así. Porque allá se fabrica, ya está la industria. Claro. Y lo entretenido es que al menos en el área de zapatos, me pasa que cuando en las grandes empresas necesitan diseñadores de zapatos, me llaman y me piden a mis mejores recomendaciones. Para poder, y así he ido poblando casi todas las fábricas de zapatos, o las marcas de zapatos que no tienen fábrica, son todos mis cabros. Y reviviendo la industria, porque en un momento parecía que además, que iba a morir en todo. Sí, iba fuerte para abajo. Entonces ahí como que me siento como súper responsable al menos de esa industria, ya que la gran mayoría de ellos son todos mis exalumnos. Entonces cuando los voy a ver a las fábricas me tratan pero increíble, joyita, me regalonean y lo pasamos chancho. Y en esa instancia es que cuando, bueno, con Guante y con Gazelle, que Gazelle se va a la quiebra, Guante la compra y
se fusionan en una gran empresa. Y siendo que el equipo de Guante y el equipo de Gazelle habían muchos titulados míos, me llaman y me dicen, oye, podríamos hacer cosas en conjunto. Igual con Guante ya habíamos hecho algo juntos hace un tiempo atrás, entonces como que teníamos ahí ese vínculo con Guido Pieratini, que era en esa época el gerente de desarrollo de la marca. Y nada, como que les planteo una idea que tenía dando vuelta hacía mucho rato, que era cómo acelerar el proceso productivo o mejorar el proceso productivo dentro de el sistema nuevo que ellos tenían, utilizando las tecnologías que estaban como más a la vanguardia en ese momento, que era la impresión 3D, que ahora ya es una tecnología súper establecida, y el modelado 3D de producto. Y les llama mucho la atención, postulamos a un fondo y ahí empiezo mi carrera como investigador. Y empezamos así como investigador con título de profesor investigador. Antes era como el investigador que andaba ahí probando. Y ahí lo que desarrollamos fue un sistema que ahora suena como bastante sencillo, que era modelar en 3D el zapato que tenían ellos como en la idea, imprimirlo, ver si es que era lo que querían, y cuando lograban eso, mandar el archivo modelado en 3D a la fábrica en China, o en India, o en Brasil, o donde estuvieran produciendo, y que en esa fábrica imprimían el zapato, se lo pasaban al modelista de la fábrica y él simplemente reproducía. No había todos estos problemas de interpretación que hay. Y con de la ficha técnica que de repente, oye, no, acá era 1 milímetro distinto. Y también hay errores de interpretación, porque la persona que traduce la ficha técnica no es una persona que habla 100% inglés, ¿cachai? Muchas veces son los hijos de los dueños de las fábricas que entienden un poco más el lenguaje. Entonces llegan, las rayan arriba y qué sé yo. Entonces con esto, bueno, y después que enviaban el producto de vuelta, entonces la corrección era bastante sencilla. Me gustó el material, no me gustó el material, este color era el que te pedí, pero creo que no quedó tan bien. Y con eso, en este proceso que se llama sending, que es un proceso que llega a durar 2 meses en el peor de los casos, logramos reducirlo a 3 semanas. 3 semanas, que fue básicamente una corrección que se fue de vuelta y después esperaron a que llegara la otra muestra. Y eso es un hito, ¿sí? Como un hito a nivel de aceleramiento de producción. Es un hito también a nivel ecológico, porque la huella de carbón que tiene el viaje en avión es altísima. Entonces lográbamos solamente una corrección, ¿cachai? Claro, y para al final, para muestras, porque mientras más se tardan en definir, oye, si esto es lo que queremos, más tiempo y recursos se van consumiendo en el camino. Ahí yo te estoy hablando solamente de la capellada, que es la parte de arriba del zapato. La parte de abajo, que es la suela, ese es un proceso que dura 9-10 meses más o menos. Es un proceso mucho más lento. Por eso que las marcas no innovan tanto en la suela, porque son muy caras de hacer y como que al final va a ir trabajando con lo que queda. Entonces, claro, ese proceso que era mucho más lento, también lo redujimos en 60%. Los tiempos de producción, que eran altísimos. Entonces, claro, eso funcionó súper bien. Después nos toma Corfo y nos dice como, oye, esto funcionó bacán. Primera etapa del proyecto lo logramos. Segunda etapa, transferencia de conocimiento. Entonces hicimos capacitaciones de cómo desarrollarlo. Tercera etapa, veamos cómo esto funciona en las pymes. Y ahí probamos con varias marcas pequeñitas de zapatos, que las conocía básicamente porque en verdad habían sido todas alumnas, estaban innovando. Claro, y Santiago un pañuelo, entonces como que ahí fuimos contactando a varias marcas y las empezamos a meter este bichito del 3D. Mira, con el 3D podríamos hacer esto, mira, con el 3D podríamos hacer esto otro. Hay una marca a la que le diseñamos un zapato por completo impreso en 3D, que yo creo que lo íbamos a sacar hace poco, pero abrieron su primera tienda, entonces todas las lucas se fueron a abrir la tienda, obviamente. Así que yo creo que ahí ese proyecto va a quedar un poquito en stand-by hasta poder patentizar. Hasta que se recupere la inversión de la tienda y ahí ya... Y ahí empezamos a crecer, ¿sí? Y después ese crecimiento llegó un momento en que yo dije, bueno, si esto funciona súper bien en los zapatos, lo podríamos llevar a la ropa.
Y ahí agarramos un software que estaba en esa época, todavía no era conocido, que se llama Clo 3D, y ahora ya es bien famoso. Empezamos a investigar en ese software con un equipo de estudiantes y empezamos a desarrollar y básicamente hicimos lo mismo. Redujimos los tiempos de sending, podíamos ver el material cómo funcionaba a tiempo real, claro. Y bueno, todas las implicancias que eso tiene si eres costurera y tenés tu propio taller con tu cliente. O sea, desde lo micro a lo macro. A lo macro, ¿cachai? Y ahí como que le hicimos una bajada y fue súper transversal y logramos como entender un poco cómo funcionaba. Y nada, o sea, gracias a este software tú puedes construir el avatar con las medidas de tu clienta. Si tú tienes un atelier y tú le haces ropa por pedido y construyes ese avatar, haces el vestuario para ese avatar, los moldes los ploteas porque sacáis el molde directo, pero también puedes llamar a tu clienta a verse cómo le va quedando en chifón, en organza, en tafetán. Y tener una visión previa de un resultado al final. Claro, además entendimos, por ejemplo, los mapas de presión, los mapas de temperatura por roce, entonces también pudimos ver cosas técnicas deportivas en el software y ahí empezamos como a decir, oye, pero ojo con esto porque según el mapa de presión se va a romper la ropa en este lado. Y ahí empezamos como a darle y a ver detalles más técnicos. Es que a mí me gusta mucho lo del diseño 3D. Ahora, hace poco he estado interiorizando en el Clo. Me gustó mucho precisamente por lo que tú decías, empezar a trabajar pensando en la clienta y tener una previsualización de cómo sería el resultado. Creo que algo que todos vamos a tener que utilizar muy pronto, o sea, yo creo que aquí el próximo año ya vamos a estar todos los diseñadores trabajando con Clo, por lo menos los que hacemos personalizaciones y colecciones. Pero no tenía esa noción que tú me acabas de decir, claro, pero también puedes ir midiendo la temperatura y el roce, o sea, como conocer cómo va a fallar tu producto, o sea, si va a tener una falla, y eso en sí es algo súper valioso porque lo que queremos es que la vida útil de las prendas sea más larga para que nuestros clientes no cambien a cada rato las prendas, sobre todo en el caso mío que yo tiendo a trabajar algo que es atemporal, entonces no estoy pensando en que el cliente va a cambiar la ropa para la siguiente temporada, de hecho espero que no lo haga, claro. Espero que lo siga usando y espero que si quiera la versión de otro color. Claro, ponte tú lo que tú estás diciendo, eso se llama gemelos digitales y los digital twins, la función que tienen es probar en un mundo efímero qué pasaría en un mundo real, y eso se exporta a, no sé, tengo una panadería y quiero ver cuánto tiempo la máquina la va a tener produciendo pan hasta que falle, hasta por ejemplo lo que hizo Decathlon con Clo y con Adobe, que sacaron una chaqueta, la probaron en el Himalaya virtual y se dieron cuenta cuánta temperatura iba a aguantar la persona dentro de esa chaqueta en el Himalaya, cómo iba a funcionar con el viento, con la nieve, etcétera. Y lograron establecer que el producto fuera súper rico, ¿sí? Gracias a un gemelo digital y un producto con el cual tú te vayas a ir al Himalaya y no te vayas a morir porque te vayas a congelar, ¿cachai? No, lo encuentro fantástico lo del diseño 3D, me encanta visualizar y igual hay que tener harto conocimiento técnico, o sea, hay que tener la previa del diseño para poder entrar con confianza. No creo que sea obligatorio en sí porque depende del área que tú vayas a desarrollar. Sí, y después de eso, empezamos a asesorar a empresas chilenas, a varias, para el marketing, para la producción con modelado 3D. Y así fuimos como armándonos un caminito bien interesante hasta que nos llaman de una productora audiovisual y nos dicen, estamos a cargo de hacer estos dibujos animados, nos podrían ayudar haciéndonos el vestuario para los dibujos animados. Los dibujos animados bien entretenidos que van a salir el próximo año. Nosotros ya terminamos nuestro trabajo. Terminan su parte. Y les desarrollamos toda la ropa que está ahí a estos seres que van a ser como zoomorfos. Ay, qué lindo. Y fue súper entretenido también porque era otro campo y desde ese otro campo entendimos que también nuestro trabajo como diseñadores de vestuario podía funcionar muy bien en metaversos. Entonces
vender ropa, que es algo que ya se está haciendo. Fui a dar una charla a la Universidad de Palermo, dentro del Congreso de Palermo, y me acuerdo que conocí ahí a un chico que estaba haciendo algunas cositas para el metaverso, y para un concierto de algún músico que no me acuerdo, creo que fue Drake en un metaverso, no me acuerdo muy bien. Lo que él hizo fue camiseta con el estampado, cintillo y bandera, y se puso con un marketplace. O sea, el merch para el concierto virtual. Se forró porque todos querían ir con el merch para el concierto en este metaverso. Entonces, claro, ahí como después de esa conversa digo así como, oye, nosotros también podríamos investigar, y empezamos a llevar un poco la línea hacia la venta de NFTs, que son la forma virtual de vender las piezas. Y un poco siguiendo el modelo que ya había hecho Adidas, que había vendido toda una colección por NFTs y que la vendió súper rápido, o Balenciaga, que se había asociado con Fortnite para hacer un vestuario para Fortnite, o Chanel también había hecho algo chiquitito por ahí. Colocamos el diseño digital de vestuario, el digital fashion, después de que me haya especializado en Parsons sobre esta área del diseño. Lo logramos colocar como una asignatura dentro de la malla de la escuela. Entonces nuestros alumnos pueden optar a salir como diseñadores digitales especializados en digital. Ahora ya pasamos a un paso un poco más grande, que es una mención. Esta mención, como nombre tentativo, es entornos digitales, y donde estamos, yo estoy a cargo de desarrollar esa mención, que va a salir el 2026, el próximo año, con la nueva malla de la Escuela de Diseño, y ahí los chicos van a poder trabajar dentro del año y medio que va a ser su mención, como distintas cosas para poder desarrollarse en un mundo que tenga relación con videojuegos, realidades aumentadas, realidades aceleradas, metaversos, donde puedan colocar un producto digital donde esté su mano, ¿cachai? Entonces, como la diseñadora de ropa que haga ropa para videojuegos, que haga ropa para animaciones, que haga la ropa para, no sé, un probador virtual. O sea, habitar con tu estilo en el espacio digital. O sea, imagínate, ¿cuánto te cuesta a ti comprarte un lente? Un lente, comprarlo de manera online es imposible, ¿cierto? Entonces podríamos hacer una app donde tú haces un virtual try-on y te veis a tiempo real cómo te queda el lente. Cómo te queda. Entonces, como... Y el vestuario también, todo eso... Sí, a mí me gusta mucho cómo funciona, y creo que Dejo es lo que viene ahora, y por todas las funcionalidades que eso conlleva. Oye, Jorge, para ir cerrando, ¿cómo dirías tú que se expresa la moda en tu vida? Difícil, porque yo no soy muy de moda. Me he visto siempre de negro, uso ropa que es casi igual. Creo que mi mayor forma de expresar la moda, así como a nivel estético, tiene que ver con las zapatillas, y que voy jugando como con zapatillas de colores. Me pongo zapatillas de acuerdo como a ciertos conceptos históricos. Yo creo que por ahí va. Y también ver, como tratar de que la gente entienda de que el diseño de vestuario no es tan solo esa cosa superficial que nos acostumbraron con la que nosotros crecimos viendo los matinales, donde aparecían estos señores hablando de... Y que hasta el día de hoy se quiere potenciar. Imagínate. Sí. Entonces, como tratando un poco de romper esa barrera que hay, y por la cual a nosotros nos entienden como personas muy superficiales, que en verdad no lo somos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. La historia se ha construido en base a la ropa. La ropa ha sido el relato histórico de todo lo que ha pasado en nuestra sociedad. No sé, si hablamos de los romanos, fueron los que inventaron las zapatillas. Es parte de la historia universal. Entonces, el estudiar la indumentaria. Entonces la indumentaria nos ayuda tanto, pero tuvimos por ahí la mala suerte de estos comunicadores que decían que una persona estaba in o estaba out según su criterio estético, y nos volvió automáticamente en personas superficiales. Entonces mi camino por la moda, yo siento que tiene más que ver como con la información, tiene más que ver como con romper eso, y que en verdad no somos personas superficiales, sino somos personas bastante concretas y que entendemos de una muy buena manera lo que ocurre en el mundo. ¿Y algún consejo
siguiendo por la misma área para nuestros auditores y espectadores de Quiero Moda Podcast? ¿Consejo como en qué área? En la belleza, en la moda, en la estética, moda. en la innovación. No, yo creo que usen la ropa que quieran. Ser libre. Ser libre. Un día te van a decir que sí, después van a pasar 2 años y te vas a dar cuenta que no. Otras veces te van a decir, oye, ¿cómo te pusiste eso? Y va a pasar 1 año y todos lo van a usar. Así que en verdad, usen el vestuario, usen la indumentaria como un sistema de expresión de ellos. Y yo creo que es la mejor forma que tenemos de protestar un poco con la sociedad, con lo que llevamos. No nos pueden quitar la ropa. Exacto. Porque estamos protestando, así como un cartel que puede llegar la policía y te lo baja, ¿cachai? Pero en cambio con una prenda no te la pueden romper ni te la pueden quitar. Entonces siento que la ropa es una forma de protesta y también una forma de comunicar quiénes somos. Bueno, como dice nuestro espacio, el eslogan es expresa tu esencia, porque para nosotros eso es la moda, la expresión de una esencia. Así que muchas gracias por estar conmigo el día de hoy y bueno, gracias a todos ustedes por seguirnos en este nuevo espacio que está creado para ustedes. Los esperamos muy pronto, el día de hoy desde Castillo Forestal con una vista preciosa. Y bueno, los espero en un nuevo episodio de Quiero Moda, expresa tu esencia. Hasta la próxima. Con el auspicio de Skin Basic, Castillo Forestal, Rival, Estilo y Vanguardia, Ibaquismo, Estilo Esencial, Cercotec. Esto fue Quiero Moda Podcast con Carolina Rival.